otro parásito tisular. En este caso ya no es sanguíneo, sino ya es tisular, ¿no? Leishmania, causante de la enfermedad conocida como leishmaniosis. Acá ya sabemos que es una zoonosis, ¿no? ¿Qué es una zoonosis? Son enfermedades naturales de los animales que son transmitidos hacia los humanos. Ah, muy bien, qué bonito. Uno, o sea, yo me siento contento cuando de frente me contestan así. Pero me desilusiono cuando hago una pregunta y todo el mundo se queda callado. Así no sepan, jóvenes, hay que opinar. Hay que opinar. El hecho no significa que ya si contesto mal se va a burlar de mí, que roche, etc. No es eso. Estamos en una clase de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto, cuestión, varias veces, yo asimismo también varias veces me equivoco, ¿no? Y eso no me va a significar de que chispas, ya me equivoqué, ya nunca más digo eso. No, al contrario, me corrijo, ¿no? Igual ustedes, se equivocan en su criterio, en su opinión, nadie les va a decir nada. Simplemente les diré, sí están equivocados, ¿no? No es eso, es esto, ¿no? Muy bien, fíjense, el causante es leishmania, ¿no? Ahora, al igual que una enfermedad así, no, ojo, esta no es metaxémica. ¿Por qué? Porque la persona no hace fiebre. Pero sí, la enfermedad es transmitida pues por picaduras de zancuditos, ¿no? En el viejo mundo, es decir, en Europa, Medio Oriente, etcétera, el género es el causante, es el Phlebotomus, ¿no? Phlebotomus, la mosca de la arena, como le dicen acá. Y en nuestro país, es decir, no solamente en el Perú, sino también en diferentes lugares, Brasil, México, etcétera, el insecto vector es Lutzomia. Aquí falta una Y, así como está acá. Acá. Como lo vemos acá, Lutzomia en la parte inferior, esa es la escritura normal, ¿no? Entonces, jóvenes, al igual, también van a producir pues, diferentes condiciones, manifestaciones sistémicas, ¿no? O clínicas. En nuestro país, vayamos al Perú, las condiciones clínicas se manifiestan bajo estas dos formas, cutánea y la cutáneo mucosa. En cambio, en la leishmaniasis visceral es en el viejo mundo y también en el Medio Oriente, ¿no? Causada por otro tipo de leishmania. Fíjense, según datos de la OMS en el 2017, 700,000 a 1,000,000 de casos nuevos por año en el mundo. 95% de mortalidad en este caso de la visceral, acá, de este. 50 a 90,000 casos nuevos en el caso de la leishmaniosis visceral. Esa es la más, digamos, la más drástica, la más grave de la leishmaniasis, ¿no? 57,000 muertes por año, principalmente por esto, ¿no? Endémica en 88 países y 1,000,000 de casos nuevos por año de leishmaniosis cutánea, ¿no? Acá. Es decir, en las Américas, todo eso, incluido el Perú. Este es el vector. Ahí está. Es un zancudito típico, típico. Sus alitas siempre van a estar en esta posición formando una V. Estos no pliegan su ala al momento de reposo. Siempre van a estar así, acá. Entonces, en el nuevo mundo, Lutzomia, y en el viejo mundo, Phlebotomus. Son pequeños, 2 a 5 milímetros, y lo constante, lo característico de estos zancuditos es de que no es así como anófeles, ¿no? Pica, o Culex, o Aedes, etcétera. Si está en reposo, nosotros queremos matarlo y se vuela, estos dan un vuelo largo, ¿no? Desaparecen prácticamente de nuestra vista. Pero en el caso de Lutzomia y de Phlebotomus, estos no tienen ese vuelo largo, vuelan dando saltitos cortos, es como si estuviesen aprendiendo a volar, así, esa es la característica de estos de acá. Otra característica es de que cuando estos vuelan,
no es como la fuerza aérea de otros zancudos, ¿no? Su vuelo es silencioso, acá. Esto es lo que caracteriza a estos de acá. Antes de hablar de esto, fíjense, en el Medio Oriente, en el Viejo Mundo, etc., el causante de la leishmaniasis visceral es Leishmania donovani, ¿no? Ese es el agente causante. Aquí, en nuestro país, y también en las Américas, el causante es Leishmania, pero Leishmania aquí en nuestro continente está en un complejo. Leishmania brasiliensis, complejo Leishmania brasiliensis y complejo Leishmania mexicana. Así. Ahora, el que más nos afecta es Leishmania brasiliensis. E incluso hay una variedad que dice Leishmania brasiliensis peruviana. Es decir, que ese tipo de leishmania predomina pues en Perú. Ese es el causante. Pero en el Viejo Oriente, y esa leishmania puede causar estos dos tipos, la cutánea y la cutáneo mucosa. Pero en el Viejo Oriente, aparte de Leishmania donovani, hay otra leishmania, la leishmania trópica. Y esa leishmania trópica solamente causa lesión cutánea. A esa enfermedad se le conoce pues como botón del oriente, ¿no? Así simplemente. Muy bien, entonces jóvenes, fíjense, en nosotros o el ciclo biológico de este parásito simplemente va a estar evidenciado en dos, promastigote y amastigote, ¿no? Promastigote procíclico y promastigote metacíclico. Esto solamente se va a observar en el insecto vector y en nosotros solamente el amastigota. Nosotros ya no hacemos promastigota, solamente en el insecto vector se observa este tipo de fase, ¿no? En otras palabras, solo hay dos fases, promastigota y el amastigota. Al igual, multiplicación en el insecto vector, multiplicación intracelular acá en el humano, en nosotros. Esta es la forma del promastigota, fíjense, ¿no? Con su flagelito cortitos, así que surgen como especie de flagelitos, ¿no? Cortos, ¿no? Y este es el ciclo biológico. A ver, ¿por cuál empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por los, Por, por los mamíferos. ajá, por el hospedero definitivo, ¿no? Acá. Fíjense, y en nosotros pues está en la, sea en tejidos, en la sangre, a nivel intracelular. Ahí está, la fase amastigota. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este mosquito hembra, todo mosquito que succiona sangre solamente es la hembra, el macho es inofensivo, ¿no? La problemática es la hembra, y como tal, va a succionar sangre de esa persona, y juntamente con esa sangre se va a llevar, pues, los amastigotas que están intracelulares. A nivel del intestino de esta mosquita o de este mosquito, entonces, estos amastigotas se van a convertir en promastigotas. Ahí está. Y estos promastigotas tienen, pues, la capacidad de reproducción. Bien, una vez que se reproducen, como ya les he dicho, el procíclico y metacíclico, entonces estos ya en el promastigota metacíclico van a estar pues a nivel de las glándulas salivales de la mosquita, o del mosquito mejor dicho, y por su picadura, porque cuando todo mosquito, todo zancudo pica, es como la llama. ¿Qué hace la llama? Escupe. Escupe. Entonces, al escupir durante la picadura, es el que estos promastigotes metacíclicos van a llegar aquí a nuestra sangre. Ahí llega.
inmediatamente infectan o es englobado por un macrófago, acá, generalmente es englobado porque esa es nuestra primera línea defensiva interna, pero dentro de ellos, este promastigota se convierte en amastigota y comienza este ciclo de reproducción, multiplicación, destrucción, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es lo que ocurre en el ciclo biológico de este parásito, ¿no? Es sencillo, pero de todas maneras es así. Muy bien. En la leishmaniasis, las formas clínicas, fíjense, la cutánea es localizada, úlceras cutáneas, linfangitis, cronicidad, y la difusa puede presentarse nódulos, etc. Bien, esta forma cutánea, acá, aparece como una especie de un puntito, así como el láser que están observando así en el brazo interno, en el antebrazo de la persona, ahí. Es como un puntito, como una picadura, no más de un zancudito, así rojito. Pero no sana. Más al contrario, poco a poco va a ir creciendo. De manera circular radiada va a ir creciendo, 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 creciendo. Y la característica peculiar, fíjense, es crateriforme. Crateriforme. Aquí hay carne viva y aquí está corriendo el parásito, así poco a poco. Poco a poco está comiendo el parásito, ¿no? Le he hecho medicamentos, antibióticos, todo eso, no va a hacer efecto. No va a hacer efecto. Muy bien, con el tiempo, jóvenes, esta forma cutánea, que en la selva se le conoce como uta, ese es el término popular, la uta, entonces puede complicarse y hacer ya una lesión mucocutánea acá. ¿Ya? Mucocutánea, ¿por qué? Porque generalmente las mucosas van a ser afectadas, aparte de la piel. Entonces, generalmente la zona óptima es esta, ¿no? Acá. Comienza la destrucción, ¿no? La deformidad acá. Y ojo, esto es irreversible. Entonces, con el peligro de que pues afecte al paladar, ¿no? Porque si afecta al paladar, ya tendríamos problemas ya en la alimentación. ¿Cuál es la función del paladar? Función del paladar. Tampoco recordamos, ¿no? Tampoco recordamos. ¿El paladar qué es? ¿Plano o es cóncavo? Cóncavo. Cóncavo. ¿Y por qué tendrá esa concavidad? ¿Será para algo? Muy bien. Y esta es la visceral. Fíjense, es sistémica. Hay una presencia de pancitopenia, fiebre, piel grisácea, hipoalbuminemia, es decir, albúminas disminuyen en cuanto se refiere a su concentración. Y aquí hay agrandamiento, ¿no? Es como una especie de ascitis. Hay líquido retenido ahí. Esta es la más grave de la leishmaniasis. Puede conducir a la muerte de la persona. ¿Quién lo causa? ¿Qué parásito? ¿Ya se olvidaron? ¿Leishmania? Leishmania peruviana. No, Brasilensis. no. ¿La visceral? Donovani, creo que sí. La Leishmania donovani. Donovani. La peruviana, la brasiliensis, cualquiera de estas dos causas, ¿no? La cutánea y la mucocutánea, cualquiera de estos dos. Hay una lesión que aparece en la oreja, y eso se observa generalmente en México, y es causada por el complejo Leishmania mexicana. Y a ese tipo de lesión que aparece en la oreja le dicen pues la úlcera de los chicleros. Es característica esa lesión en la población mexicana, ¿no? A nivel de la oreja, ahí se presenta la lesión. Esto de acá. Y como tal, tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Examen directo y los indirectos. El directo, fíjense, jóvenes, ahí está claramente cómo se obtiene la muestra.
de acá. Se tiene que hacer primero una limpieza y después tenemos que hacer un raspadito de esta zona acá. ¿Por qué? Porque en esta zona están activamente las leishmanias. Ahí están en su fase de multiplicación. Entonces, para ello, lo que primero tenemos que hacer es la limpieza y después hay que hacer un raspado. Pero un raspado no vamos a hacer pues con un hisopo, sino utilizando una hoja de bisturí, estéril se supone, ¿no? Acá. Y hacer el raspado de esta zona, cuidando de que no sangre. Si sangre o si sangra, hay que ir a otro lado, hay que ir a otro lado. Así. Muy bien. Y cada muestrita que se obtiene con el bisturí, lo impregnamos en la lámina, fíjense. Lo impregnamos, lo impregnamos, lo impregnamos, ¿no? Así. Después lo fijamos con alcohol metílico y finalmente pues lo coloreamos, ¿no? Acá. Eso lo coloreamos con Yemsa y al observar al microscopio lo vamos a observar así. Aquí están los glóbulos rojos, claro, obvio que alguna vez una raspadita del bisturí, poquito de sangre que va a sacar, por eso es en lo posible evitar que sangre, ¿no? Ahí está, glóbulos blancos, y aquí está, inclusive dentro de un glóbulo blanco están los amastigotas. Ampliándolo más, ahí está, ¿no? Característico los amastigotas. ¿No crece o no se observa? Se puede cultivar y van a crecer en forma de promastigota simplemente. Y es un medio bifásico, la triple N, NNN. Y qué casualidad, son iniciales de las 3 mujeres que crearon este medio de cultivo, ¿no? A ver si lo buscan, a ver, ¿no? NNN. O de repente alguien sabe y me va a dar la sorpresa. O, en caso contrario, también se puede hacer una biopsia. Es fácil de hacer una biopsia para estudio histopatológico. Pero la biopsia nosotros no lo hacemos. ¿Quién lo hace? ¿Quién? El médico. Claro, el médico patólogo lo hace, solamente. Nosotros hacemos, ya nos enjuician. Y los indirectos, al igual que el anterior caso de tripanosoma, ¿no? La intradermoreacción de Montenegro, utilizando como antígeno la leishmanina. Entonces, a nivel del brazo, acá, en la cara anterior del brazo, como tipo una tuberculina o una DPP, o una PPD, mejor dicho, nos inoculan por vía subcutánea, y si hay induración, eso implica, pues, de acuerdo a la medida, mayor de 5 milímetros, que hemos entrado en contacto con el parásito. Si no hay reacción, simplemente dicen que es negativa la prueba, ¿no? Y serológicamente, inmunofluorescencia indirecta, el ELISA. Son formas de diagnóstico jóvenes de esta enfermedad. Y aquí en nuestra selva es muy común este tipo de lesiones, muy común. Muchas personas tienen este tipo de lesiones, pero como no, digamos, no inutiliza el brazo, o sea, no duele, no impide caminar, etcétera, normalmente se lo cubren y siguen trabajando la gente, ¿no? Es así. Muy bien, hasta este punto hemos llegado